Trigonometría, sistema de medición de ángulos. Nuestro sistema de medición de ángulos es el sistema sexagesimal, que es aquel que tiene como unidad de medida el grado sexagesimal, que es el resultado de dividir al ángulo recto en 90 partes iguales. Cada una de esas partes es un grado. Además de tener la unidad, existen submúltiplos para medir con mayor precisión los ángulos. ¿Cuáles son los submúltiplos en el sistema sexagesimal? El minuto y el segundo. Un grado equivale a 60 minutos y un minuto equivale a 60 segundos. Por eso es común que nosotros veamos ángulos medidos con mucha precisión y figuren como 58 grados, 15 minutos, 12 segundos. El sistema sexagesimal, que es el más usado, no es el único. También existe el sistema circular o radial. En este sistema la unidad de medida es el radián, que es el ángulo central que abarca entre sus lados un arco de circunferencia cuya longitud es igual a la medida del radio. En el sistema circular o radial, el giro completo equivale a 2pi. La media circunferencia es pi y el cuarto de circunferencia es pi sobre 2. Otro sistema no tan usado es el sistema centesimal. En el sistema centesimal la unidad de medida es el grado centesimal, que se obtiene al dividir al ángulo recto en 100 partes iguales. Cada una de esas partes es el grado centesimal. Y en el sistema centesimal los submúltiplos también son el minuto centesimal y el grado centesimal, pero en este caso un grado equivale a 100 minutos y un minuto equivale a 100 segundos. La equivalencia entre el sistema centesimal y el nuestro, el más usado, que es el sexagesimal, es el siguiente. En nuestro sistema la circunferencia completa, o sea el giro, el ángulo de un giro, son 360 grados y en el sistema centesimal 400. La media circunferencia de nuestro sistema son 180 grados, en el sistema centesimal 200. Y en nuestro sistema el cuarto de circunferencia, que equivale al ángulo recto, son 90 grados, en cambio en el sistema centesimal son 100 grados. Funciones trigonométricas. La trigonometría es la rama de la matemática que se encarga de estudiar las relaciones entre los lados y los ángulos del triángulo rectángulo. Ya hemos visto en Matemática 1 cuál era el triángulo rectángulo. Es el que tiene un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados. En el triángulo rectángulo los lados reciben nombres especiales. El lado más largo, el que se opone al ángulo recto, se llama hipotenusa. Y los otros dos lados se llaman catetos. Uno es cateto opuesto y el otro es cateto adyacente. ¿Cuál es cuál? El cateto opuesto es el que se opone al ángulo agudo que estamos considerando. Y el ángulo adyacente es el que está al lado del ángulo agudo que estamos considerando. Las funciones trigonométricas son números que resultan de dividir los lados del triángulo. Así definimos las 6 funciones trigonométricas que son: seno. El seno es el resultado de dividir el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Coseno. El coseno de un ángulo es el resultado de dividir el cateto adyacente dividido la hipotenusa. Tangente. La tangente es el resultado de dividir el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. La secante. Secante es el resultado de dividir la hipotenusa dividido el cateto adyacente. Cosecante.
es el resultado de dividir la hipotenusa dividido el cateto opuesto. Cotangente es el resultado de dividir el cateto adyacente dividido el cateto opuesto. Las funciones trigonométricas de cualquier ángulo están contempladas en la calculadora científica. Vamos a ver ahora con un ejemplo las funciones trigonométricas de los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo para que les resulte más fácil entender el tema. Si yo tengo el triángulo rectángulo, ubico la hipotenusa A y los dos catetos B, C. Y a los dos ángulos agudos los denomino con alfa y beta, porque normalmente los ángulos se designan con letras del alfabeto griego. Vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Quiero definir seno, coseno y tangente del ángulo alfa y seno, coseno y tangente del ángulo beta. Dijimos que seno era el resultado de dividir el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto opuesto es B y la hipotenusa es A, por eso seno de alfa igual a B sobre A. El coseno de alfa, si coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, para el ángulo alfa, el cateto adyacente es C. Entonces me queda coseno igual a C sobre A. Tangente de alfa. La tangente era el resultado de dividir el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Para el ángulo alfa, el cateto opuesto es B y el cateto adyacente es C, por eso me queda B sobre C. Veamos ahora con el ángulo beta. Para el ángulo beta cambia la situación, ya que para este ángulo el cateto opuesto es C y el adyacente es B. Entonces, cuando definamos seno de beta, me va a quedar igual a C sobre A. Cuando defina coseno de beta como coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, me va a quedar B sobre A. Y tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, me va a quedar tangente de beta igual a C sobre B.